Estamos encantados de estar aquí con todos vosotros, contentos y felices de estas primeras jornadas de espiritualidad del nuevo CETE, porque como sabéis todo el CETE, que significa Centro de Teología Espiritual, fue una iniciativa del cardenal de Toledo, don Marcelo González Martín. Por eso hemos puesto al nuevo CETE su nombre. Era una iniciativa porque él veía que había muchas cosas que, como hoy, eran necesarias. Por ejemplo, una sociedad de vacío, una sociedad sin raíces, sin valores cristianos ni humanos muchas veces, ¿no? Y desde esa realidad, don Marcelo intuyó que por donde iba la solución era por volver a lo esencial del Evangelio, que es la espiritualidad cristiana. De tal manera que él lo que hace es intuir y se adelanta en muchos aspectos y por eso tiene una repercusión nacional, incluso mundial, sus CETES, sus jornadas, aunque empiezan como nosotros, empiezan de una manera muy sencilla, pero luego van tomando fuerza de tal manera que prácticamente al final era una referencia en toda España y en muchísimos lugares del mundo. Porque él intuye que hay que volver a las fuentes de la espiritualidad cristiana, que son la Escritura, que es la tradición viva de la Iglesia, que es el magisterio, sobre todo la experiencia de los santos, que son los mejores hijos de la Iglesia. Como decía San Pablo VI, de la crisis solo nos sacan los santos y nadie más. Imbuido en un mundo de crisis y de problemas, solamente los santos nos descubren en ese bello rostro de la Iglesia cuál es la solución a los grandes problemas de nuestra vida. Por eso, cuando yo explicaba teología espiritual en Valladolid, concretamente en el Centro de Estudios Teológicos, cuando yo explicaba la espiritualidad siempre decía, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué es la teología espiritual? Se puede decir de muchas maneras, pero en el fondo es la vida vivida desde Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Es decir, este Cristo que me revela el amor del Padre y que me da el Espíritu Santo, que va a tener como misión formar en nosotros los mismos sentimientos del corazón de Jesús. Pero en el fondo la espiritualidad cristiana es una vuelta a lo esencial, volver a lo esencial, ¿no? Eso sería un poco como la primera intuición que tiene don Marcelo y que nosotros hemos retomado en un nuevo CETE, haciendo un formato más pequeño, 2 días, sabiendo que Toledo de entrada no tiene atractivo en sentido, tiene atractivo, es una ciudad preciosa, pero no tiene atractivo en cuanto al calor del verano, primeros de verano, finales de junio, primeros de julio. Sabíamos que no había ese contexto que puede haber si convocas un tipo de encuentros en un Santander o en otro sitio, ¿no? Que siempre tiene más atractivo en sentido. Pero también nos parecía que el atractivo era Toledo en sí, pues que realmente es cuna de una profunda espiritualidad y de una profunda maestros de espiritualidad y de un profundo deseo de volver a lo esencial. Esa sería como la primera clave que tiene don Marcelo de la teología, sabiendo que es un tema realmente actual, porque rara es al empezar el verano que no se plantee unos días de ejercicios espirituales, de retiros, de meditaciones, de silencio, de retiro, de oración, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues nosotros optamos por esto, por un formato en el cual durante 2 días, como ha explicado la presentadora, 2 días de intensidad, de grandes maestros, pretendemos que vengan grandes maestros, grandes teólogos de espiritualidad o personas que tienen una profunda experiencia de Dios, que son los grandes maestros de espiritualidad, porque San Juan de la Cruz o Teresa de Jesús o Chá de Foucault o el hermano Rafael son hombres y mujeres que lo único que han hecho ha sido contar su propia experiencia de Dios, que cuando son teólogos, como ocurre a algunos de ellos, pues claro, realmente es miel sobre hojuelas, porque cuando una persona, además de tener una profunda experiencia de Dios, la sabe contar y la cuenta en claves teológicas, pues realmente es una maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque da también, y es muy fácil que viva esa profunda experiencia de Dios en una comunión con lo que dice la Escritura y el magisterio de la Iglesia.
Es muy difícil que una persona que tenga una profunda experiencia de Dios pueda caer en los peligros que tiene toda espiritualidad, de iluminismo, de un planteamiento a veces, como ha pasado incluso en ambientes de la Iglesia, de alumbrados, tantas y tantas realidades como ha habido, molinistas, tantos y tantos herejías espirituales que se siguen dando actualmente en la Iglesia. Y por eso es más actual que nunca, porque esas herejías espirituales se siguen dando. Hoy sigue habiendo quietismo, sigue habiendo planteamientos de alumbrados, sigue habiendo iluminados, sigue habiendo personas que quieren tener un contacto directo con Dios y prescinden de mediaciones humanas o de mediaciones cristianas. Eso sigue habiéndolo hoy. Por tanto, es más actual que nunca volver a lo que podríamos decir lo sustantivo y esencial de la espiritualidad cristiana. Una buena formación teológica en espiritualidad, por lo menos, evita muchas estupideces. Segundo, y por eso hace yo creo que rabiosamente actual este tema, estamos viviendo un ambiente en la sociedad actual que se plantea mucho la vida espiritual como impacto, pero no tanto como conversión. O sea, hay muchas realidades que lo que pretenden es un impacto. ¿Eso es necesario? Pues claro que sí. El impacto es necesario. Como no, la Iglesia siempre se ha caracterizado por muchas realidades, pero hay que tener cuidado porque estar impactado no es estar convertidos. Como estar enamorados no significa una madurez en el amor. Y desde esa realidad también estas jornadas de espiritualidad, las primeras, pretenden ir por esta línea, que es una línea también de que nos plantee una espiritualidad como pretendía don Marcelo, vivida con grandes maestros de espiritualidad, desde una profunda experiencia de Dios, desde un profundo deseo de conversión y de deseo de Dios, ¿no? Sabiendo, pues esto, que realmente en el momento que vivimos, pues muchas veces cuesta un poco esta realidad, ¿no? En lo que sería un poco aterrizar en la vida cristiana, aterrizar en el día a día lo que es el seguimiento de Jesús. No hay espiritualidad. Yo cuando explicaba también me acuerdo que me invitaron una vez a un programa de Radio Nacional en el cual se hablaba de las espiritualidades, ¿no? A mí me pedirían por ser especialista hace muchos años, ¿no? Y yo recuerdo que todos los que hablaban de la espiritualidad estaban allí. Había un judío, un musulmán, un teólogo, un psicólogo, distintas realidades, ¿no? Y había como un planteamiento de la espiritualidad difusa, o sea, un poco la línea quizás un poco de la nueva era, una espiritualidad en la cual porque se pretendía era pues, estar bien, estar a gusto con uno mismo, bien, un planteamiento de una felicidad sin Dios o una felicidad en la cual no entraba para nada el proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros. Y eso es un poco lo que prevalecía. Y una cosa característica era que no había en el planteamiento de espiritualidad ningún planteamiento podríamos decir, de transformar la vida para amar a Dios y amar a los hermanos. Yo recuerdo que la última intervención que yo tuve fue esta, digo, por ejemplo, a mí me extraña mucho que no se haya hablado en ningún momento de que la espiritualidad cristiana o la espiritualidad te tiene que llevar a un crecer por dentro para servir por fuera. Por ejemplo, el servicio a los pobres, que siempre ha entendido la Iglesia como una regla de oro de que uno está en Dios. Cada vez que yo llamo a Dios Padre, decía l'abbé Pierre, él me pregunta, ¿dónde están tus hermanos? Yo no puedo tener una relación con Dios que me importe un bledo los demás. En este sentido también creo que es fundamental el CETE en estos momentos. Y por último, tercero, y termino, mirad, yo creo que el gran acierto del CETE de entonces, como puede ser el de ahora, que estamos empezando, este año ya gracias a Dios ha habido también una buena respuesta para lo que pensábamos, ¿no? Esperamos en torno a unas 200 personas que participen, más o menos, hay unas 160 en algún momento inscritos, lo cual significa que llega casi al mismo nivel que tuvo don Marcelo cuando empezó, al mismo nivel. Pero nosotros sabemos que no es fácil hoy convocar y no sabemos que la gente a un final de curso está cansado, tiene muchísimas actividades, más en un Toledo. Y luego también que este tipo de planteamiento nosotros hemos querido plantearnos desde el principio una espiritualidad cristiana, seria, sin ambigüedades, ¿no? Donde podamos
estar, los que participemos en ese crecer por dentro en el Señor, en lo que significa las grandes claves de la inhabitación trinitaria, que es ahora tampoco, somos inhabitados por la Trinidad, la vida de la gracia, el crecer por el Señor y todo, por supuesto, aportando todos los elementos de las ciencias actuales y modernas que tienen su validez, sin lugar a dudas. Tienen su validez siempre que se coloque cada cosa en su sitio, claro. Porque tan malo es que discierna la vocación la psicología como que no tengamos en cuenta los elementos humanos a la hora de una vocación. Por eso es tan importante en todos los planteamientos el que vivamos lo que significa la espiritualidad cristiana. Por eso ya yo termino, pero este tercer punto es que hemos retomado del CETE todo lo que el CETE ha aportado. Tenemos cantidad de publicaciones de primerísima categoría. Pasaron por este lugar los mejores teólogos de España y probablemente del mundo, ¿no? Don Marcelo traía mucha gente de la Gregoriana, de las mejores universidades del mundo, cardenales, tocó los grandes temas de la espiritualidad cristiana, que a veces no se tocan, como hemos empezado nosotros, la santidad, la Iglesia, María, Jesucristo, es decir, los grandes temas del Espíritu Santo, es decir, porque claro, si nosotros planteamos una espiritualidad cristiana donde no aparezca para nada el mensaje revelado, donde no aparezca para nada la novedad que tiene Jesucristo siempre, porque la novedad es Cristo, por Cristo con Él y en Él. Entonces, yo creo que en ese sentido, pero por otra parte que también tengamos, como creo que se puede plantear, personas que nos ayuden a profundizar, con una exquisita sensibilidad de la Escritura, de la Palabra de Dios, con una exquisita sensibilidad de la tradición viva de la Iglesia en teología espiritual, con una profunda sensibilidad de lo que significa el mensaje cristiano y también teniendo en cuenta pues el magisterio de la Iglesia, ¿no? Hemos tenido, gracias a Dios, papas y tenemos papas impresionantes, ¿no? Ellos tienen que aportar. Precisamente la primera le hemos dedicado a un texto bellísimo del Papa Francisco, ¿no? En el cual el Papa habla de que el rostro más bello de la Iglesia es la santidad. Pues encomendamos el fruto a nuestra Madre la Virgen, pedimos que esta jornada, yo voy a estar todo el tiempo, todo el día hoy y también todo el tiempo mañana, quiero hacerme presente porque en lo que creo profundamente procuro incluso dejarlo todo si es necesario, con tal de estar presente para reafirmar la importancia que tiene esta espiritualidad cristiana, que en el fondo también está en lo que yo dije desde el primer momento en mi episcopado. En la Catedral de Toledo dije que quería una pastoral con corazón, una teología con corazón, que eso es la espiritualidad, una experiencia de Dios con corazón, que en el fondo no es más que crecer por dentro para servir por fuera. Así que vamos a continuar en esta primera momento de estas charlas, de estas jornadas de teología espiritual.